Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Estamos grabando un día antes del 1 de mayo para no interrumpir las vacaciones del 1 de mayo, aunque probablemente yo seré un trabajador explotado para poder entregarle este podcast el 3 de mayo, así que yo no tengo vacaciones. Y aparte estoy haciendo trabajos de máster, así que no hay vacaciones para el Pinzón, más o menos. Pues bueno, bienvenidos a otro capítulo. Creo que hace mucho que no hacíamos un capítulo los tres solos y aparte, ¿José Enrique alguna vez volvió o esta es la vuelta del Ricky? No me acuerdo. Este es un episodio con el Ricky. El Ricky es el nuevo invitado. Sí, creo que lo Sí, degradamos de invitado. O se el degradó último en el solito. que estuve creo que fue el que estaba el Kevin, eh, Eso iba a decir, no si el estuviste en la Carlos conexión. y el Puma. Espera, no, ese episodio íbamos a grabar y creo que nunca se grabó. O no, sí grabamos, sí grabamos. Y Casi no grabamos. se graba. Exacto, ajá, sí, sí, ya me acordé. Fue el anterior, o sea, hace 2 semanas sacamos del de Paraguay y hace 2 semanas saliste, Ricky, y volviste, así que sí, es verdad, sí habías vuelto al podcast. Esperemos que ahora de una forma más permanente, si es que todas las cosas se salen mejor, pero quiero aprovechar los primeros minutos del podcast para hablar de algo que no hablamos y es felicitarle a nuestro compañero Richie porque ha logrado una beca para grabar su primer disco. Así que felicitaciones Richie, no sé si quieres hablarnos de un poco de eso, darnos de alguna exclusiva o algo así. Gracias, gracias, amigo. Eh, a ver, les daré las exclusivas de que el disco se va a grabar en junio, entonces se va a grabar muy pronto, pero no va a salir hasta finales de agosto. Así que obviamente cuando estemos grabando hemos de tomar algunas fotos, unos videos, ahí van a ver un poco del proceso, pero de ahí espérenlo a finales de agosto para que puedan disfrutarlo en Spotify o cualquier otro servicio de streaming que use. ¿Y qué género vas a hacer a propósito de eso? ¿Vas a hacer jazz o te vas a meter por otros caminos más Va a ser experimentales? Guiño, guiño. va a ser metal, pesado. Ajá, no, no, no. Sí, sí va a ser jazz y supongo que puedes decir que medio en el camino experimental porque no va a ser tan convencional. Pero sí, en general, jazz es el término que se le puede aplicar a la mayoría de música de ese estilo. Mientras no hagas metal conservador, todo vamos a apoyar, pero ya saben, en agosto tendrán un nuevo disco de nuestro compañero Richie, su primer disco, por cierto, así que, bueno, felicitaciones. Y entonces, ahora, no sé, José, tú querías hablar de los trabajadores, hablemos del trabajo, otra vez, no mentira, No, vamos a no, darle un no, más enfoque bien, diferente, o pero sea, quiero que empieces tú porque fue tu idea. no, más bien tú deberías comenzar, literalmente. O sea, verán, todos aquí hemos tenido experiencias, digamos, en diferentes países y cada país tiene una cultura, en teoría organizativa distinta y también una manera de hacer las cosas diferentes. Pero aquí quiero demostrar por medio del Emilio que todos son unos malditos explotadores, que no les importa el trabajador y que deberíamos rebelarnos como anarquistas contra todos. Por cierto, recuerden, el Día del Trabajador se debe conmemorar la vida de anarquistas que lucharon por los derechos del trabajador. Así que, Emiliano, ¿te has sentido igual de explotado en ambos lugares? O... Es que es una pregunta un poco trampa porque yo no tengo tanta experiencia laboral. Yo diría que esta es mi primera experiencia laboral así de formal, formal, porque de ahí trabajar como freelance es muy diferente. Es como hacer teletrabajo, pero no tienes trabajo todos los días. Entonces es más diferente. Sí es cierto que no sé cómo funcionan las otras carreras, no sé cómo funcionan en los otros ámbitos de pasantías, como dicen en Ecuador. No sé si que a todos es igual, pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió en comparación a mis pasantías en Ecuador es que, por ejemplo, me afiliaron a la seguridad social. Por ejemplo, es algo que, según tengo entendido, José dijo que por ley deberían hacerlo. Yo entendía que eso era por ley, pero no es muy común tampoco. Entonces,
cuando me dijeron, no sé, en Quito, no te vamos a dar salario ni nada de nada, yo lo acepté, porque aparte también yo hacía mi pasantía en Ecuador, hacía teletrabajo. O sea, yo hice teletrabajo antes de que teletrabajo fuera una tendencia en el mundo laboral, porque mis jefes en ese entonces vivían en Inglaterra y lo que era ese medio, que no voy a revelar qué medio fue. Pero creo que sí, sí saben, si es que me conocen, sí que no, han escuchado un poco el podcast donde saber qué medio es. Pero en ese entonces no tenían una oficina, ni eran el medio que es ahora. Entonces, sí es verdad que ha sido más diferente, que es igual una oficina pequeña, somos pocos. No estamos todos siempre en la oficina porque acá no sé cómo está haciendo en Ecuador, pero me imagino que sí también, que está volviéndose muy común todo lo del teletrabajo. Eh, Tengo una paga que no es demasiado, pero me ayuda para algunos gastos. Y eso es como que la única diferencia, como que yo solo, no sé, no puedo darte tanta Emilio, información porque la verdad no he trabajado tanto. O sea, no es que soy Emilio, un vago, ya gente, no soy un solo, comunista vago, sino que no tenía tanta suerte, honestamente. Emilio, solo dilo. Trabajabas en Teleamazonas, ¿no? No, Admítelo. Es Trabajaba en algo el de lo que deberías Michiverse. saber. ya me Cacho, cacho. metiría sin No, vergüenza, pero Emilio, no. ¿cómo se llama? Es, ¿cómo se llama? Es AN News, el de Succession, la cadena de Logan. Ah, Wacom, Wacom. Ah, ATN, ATN. Ajá, el Emilio trabajaba en ATN. Antes de que sean El ATN. equivalente a Fox News de la serie. Ajá. Yo en realidad trabajaba para Pierce. Si nos ponemos a comparar, trabajaba para Pierce. Que al final del día Un es medio igual más de de malo. izquierda. El Pero al Emilio va final de del mal día es en la pedo. misma huevada. Pero ya que estamos hablando de medios, sí quería como que hacer una media crítica al periodismo ecuatoriano en general. De que no hablamos mucho, pero les mandé la noticia de que el medio Wambra, ¿no? Sí, Wambra. Es un Wambra. medio, que es un medio independiente de Ecuador, que por lo general es, bueno, independiente, no es un medio grande, ha sido denunciado en estas semanas por sus ex trabajadores por acoso laboral, por falta de derechos, y creo que esto no solo habla del mundo del periodismo, sino también habla de, en general, el mundo laboral de Ecuador, de explotar a tus trabajadores, así que, porque yo tengo un compañero de la universidad que estudió periodismo conmigo que hizo un hilo hablando sobre eso, hablando sobre cómo es ser un periodista o un pasante periodista en el mundo laboral de Ecuador, que decía que, por ejemplo, las horas extras les pagaban con pizza. Y es algo que yo sí sabía que sucedía en mi época de estudiante, porque como que nos ofrecían las pasantías en el comercio, que para los que no saben es como que si en Estados Unidos trabajaras para el Washington Post, salvando distancias, salvando muchas distancias, pero Eso te en iba a decir. términos de... El comercio ya desapareció, mijín. Está con 20.000 de- demandas en este momento. es verdad que ya El está casi por Mercioco. desaparecer. Pues digamos que en un punto de la existencia era como el Washington Post de Ecuador. Entonces, no sé, como que karma, en realidad karma para el comercio por desde el año pasado que han despedido a muchísimos trabajadores y que todavía no han pagado todo lo que se le debe a sus trabajadores, así que nada, es muy triste el mundo del periodismo. Yo creo que el mundo de la gastronomía y el mundo del periodismo se parecen mucho en muchas cosas. Mijo, en Ecuador creo que todas las industrias son iguales. Siguiendo esta línea de lo del comercio, había un caso de Cervecería Nacional, que son como 25 años que no les pagan ni sé qué huevada de la jubilación. Qué De bien. hecho, de hecho creo que pudiéramos hacer un video de 1 hora solo hablando de todos los casos de explotación laboral. Y es chistoso porque acá quieren flexibilizar o quieren pasar a una modalidad por horas. Y ahí era lo que quería que el Ricky mencione cómo es de Estados Unidos, o sea, cómo funciona el sistema de trabajo de Estados Unidos, que es diferente, pero tienes de lo que entiendo es como un pago mínimo por horas, ¿verdad? Depende. O sea, sí, la palabra flexibilizar es algo que creo que todos los libertarios se mojan cuando lo escucho.
Y No, todos sabemos a lo flexibilidad. que se refieren, así que no. Pero es que el otro día apareció un man que decía, sí, toda la pobreza del Ecuador es culpa de que la Asamblea no aprobó esas reformas de la ley laboral que buscaba que se paguen por horas y era como que bueno, pero ¿qué significa pagar por horas? O sea, ¿cómo funciona realmente en Estados Unidos y cómo puede llegar a funcionar en Ecuador? Sabemos que Ya, es un entonces poco aclaremos diferente. algunas de estas cosas. Entonces, lo que decimos es, el mercado laboral tiene en la imaginación de, de los libertarios y tal vez de algunas eh, ramas de la teoría económica, tiene el ideal del mercado libre, ¿no? Completamente cero restricciones, todo se determina en el mercado. Y cero restricciones estamos hablando de no solo restricción política, pero también, digamos, un poco las restricciones económicas mismas que podrían ser eh, la información imperfecta, que podría ser tal vez, creo que eso es lo más importante, pero estrictamente económica, pero podría ser incluso movilización de los trabajadores, eh, acceso de los negocios al mercado, etcétera. O sea, en pocas, competición perfecta, todos conocen todo y los precios se pueden ajustar libremente, ¿no? Entonces, cuando hablas de la flexibilización laboral, estás tratando de alcanzar ese ideal específico en el campo del mercado laboral. Y por mercado laboral que estamos hablando es, los trabajadores venden su fuerza de trabajo y los negocios, los capitales, eh, tienen acceso a esa fuerza de trabajo y pueden encontrar eh, el trabajador que necesitan al precio ideal. Todo suena hermoso. Entonces, en la teoría de la flexibilización laboral, lo que estamos diciendo es, vas a llegar al máximo beneficio tanto para los trabajadores como para los negocios, porque eh, los negocios van a encontrar trabajadores al precio que necesitan y los trabajadores van a encontrar trabajo, o sea, van a encontrar un salario al, eh, al nivel que ellos están dispuestos a ofrecerse, ¿no? Como trabajadores. Entonces, en pocas lo que dices es, vas a llegar al nivel donde las compañías van a pagar lo máximo que están dispuestas a pagar o que pueden pagar por un trabajador y los trabajadores también van a trabajar por el mínimo que ellos, digamos, se sienten cómodos o que valoran su tiempo, ¿no? Para decir, bueno, voy a trabajar, digamos, por $10 la hora. Idealmente quisiera 15, pero con 10 voy a poder vivir, así que todo bien. Entonces, esa es la teoría en esencia de la flexibilización laboral. Ahora, en la práctica y en la realidad, el problema es, bueno, hay muchos problemas. Creo que es fácil ver por qué es una fantasía completamente esa forma de pensar. Primero porque, eh, a diferencia de muchos otros bienes, ¿no? Que se venden en el mercado, otras mercancías, la fuerza de trabajo está ligada a una vida humana. Y no solo a una vida humana, muchas veces a muchas vidas humanas, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de bajar el costo de la mano de obra, del trabajo, de los salarios al mínimo dictado por el mercado, estás hablando de reducir la posibilidad de ganarse la vida, de alimentarse, de acceder a educación, a una vida digna, digamos, de personas. O sea, cuando dices, bueno, ya, el precio del banano va a bajar si es que eh, quitamos restricciones en el mercado, ¿no? Ya sean impuestos, ya sean requerimientos de salubridad, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de restricción o tal vez incluso de transporte, ¿no? Si es que hay mejores autopistas, lo que sea, va a bajar el precio de este bien. Y eso está, entre comillas, bien, ¿no? Eso es hasta cierto punto, si es que lo ves desde esa perspectiva miópica, tiene sentido. Pero cuando estamos hablando de eh, gente que sale a trabajar, ¿no?
gente que tiene que ganarse la vida, decir, sí, si es que, yo que sé, quitamos las leyes en este caso, digamos, si es que están hablando de en el Ecuador, no queremos que la gente trabaje por horas, sino que tenga un salario mensual, me invento. No, no es que esto sea exactamente lo que pasa, pero por tomar un ejemplo de algo que en teoría podía flexibilizar al mercado. Lo que estás diciendo es, queremos alcanzar el nivel donde los trabajadores puedan, como que, entre comillas, ¿no? Ser más flexibles acerca de cómo se ofrecen en el mercado. Que por algunas personas eso será bueno porque más gente podrá trabajar, hay gente que no puede ofrecerse, digamos, a trabajar 40 horas a la semana durante todo el mes, pero digamos sería ideal para estudiantes o lo que sea. Gente mayor que solo quiere ganarse un poco de plata aquí allá, acceder a esa condición de salario por hora en dado trabajo. Entonces, eh, esa es como que la lógica de beneficio de la flexibilización laboral. Pero obviamente, junto con eso, con este tipo de flexibilización laboral, tienes la competición de gente que sí tiene que ganarse la vida y que tiene que alimentar a sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hasta cierto punto sí es bueno que ciertas personas tengan esa flexibilidad en el mercado, pero digamos que como resultado de eso, los salarios en general en un sector disminuyen porque sí aumentas la cantidad de trabajo disponible, ¿no? Entonces ahí lo que estás haciendo es estás aumentando, digamos, indirectamente la explotación y tal vez en general la presión en el mercado, porque ahora hay más oferta en ese mercado laboral, en el resto de salarios, ¿no? Y esto podrías ver como en una lógica extendida, ¿no? En este caso es bastante restringido, pero en general, si es que aumentas la oferta de trabajo a nivel nacional, tal vez digamos, eso va a ejercer presión en todos los salarios, quiera que no. Es verdad, hay ciertos mercados laborales que no tienen esa forma de intercambio a través de sectores, pero en general, más trabajadores, más gente dispuesta a trabajar, y ni siquiera más gente, sino gente que pueda trabajar más horas, o porque los salarios en sí bajan, ahora la gente tiene que trabajar más horas, eso va a resultar en general en más explotación. Entonces es un tema complicado y hasta cierto punto puedes decir sí, o sea, la flexibilidad laboral, digamos, trabajar el teletrabajo, ¿no? Eso hasta cierto punto es una forma de flexibilización laboral. Eh, Esto de poder trabajar por horas, hay gente que tal vez sí necesita acceder solo a un poco de ingresos, o sea, de una nueva oportunidad de ingresos, ¿no? Entonces sí hay beneficios ahí, pero tienes que ser mucho más cuidadoso porque esto tiene ramificaciones en todo el mercado laboral en general. Y históricamente, cuando vemos estas palabras, ¿no? La flexibilidad laboral, lo que eso normalmente ha implicado ha sido destruir a los gremios, ha sido quitar protecciones a los trabajadores, todo disfrazado, ¿no? De esta idea de, sí, ayudemos a que el mercado laboral sea mejor para todos, a que la gente tenga más trabajo, ¿no? Porque sí, en el Ecuador y en muchos países en general, o sea, Ecuador, porque estamos hablando del Ecuador, pero de A o B forma esto puede aplicar ya sea a Estados Unidos, a España, etcétera. Eh, Hay falta de trabajo, pero es una falta de trabajo que ha sido, en cada caso, es específicamente histórica, tiene sus rasgos en el caso de Ecuador, colonialismo, como ha hablado Carlos, o los rasgos de la era colonial, pero en sí la realidad es que el sistema económico en el que vivimos necesita ese cierto nivel de falta de trabajo, de desempleo, para ejercer esa presión a los trabajadores, esa fuerza de, ¿saben qué? Tenemos que hacer concesiones, tenemos que flexibilizar más el mercado para que justamente, digamos, pueda seguir la explotación. Entonces, cuando esa presión se sale de control y se empieza a hacer cualquier tipo de flexibilización laboral, que es lo que se vio mucho en los 80, en los 90, después de las crisis fiscales en Latinoamérica, lo que puede llegar es desempleo masivo,
totalmente los salarios bajan, o sea, se vuelve, es medio ilógico, pero tienes las dos cosas que no deberían ser, que deberían ser mutuamente exclusivas, ¿no? Tanto aumento en desempleo como baja de salarios, que en teoría no debería pasar eso, pero sí se puede dar precisamente cuando el mercado laboral se flexibiliza de manera indiscriminada y que simplemente favorece a capital a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo eso podría incluso llegar a generar una depresión económica y ahí todos están jodidos, o bueno, la gran mayoría de gente. Así que en el caso de Estados Unidos específicamente, sí, es un mercado muy, muy flexible. En Estados Unidos, prácticamente todas las personas, o sea, hoy en día ves hasta noticias de estados que están permitiendo a niños de hasta de 14 años, creo, que entren a la fuerza laboral, a que trabajen en comida rápida, en puestos de trabajo que son como esto que tú dices, José, de por hora, no mensuales. Y eso es formas de aumentar, ¿no? La cantidad de fuerza de trabajo, de oferta en el mercado laboral. Y eh, eso lo que resulta es que en Estados Unidos el mercado laboral es muy atomizado. O sea, es estereotípico de acá que no haya gremios, que no haya formas de organización social que más o menos regulen eso y que sea muy dependiente simplemente del individuo como trabajador y las compañías, que son compañías muy grandes, pero que también entre ellas tienen pocas formas de organización, ¿no? A diferencia, digamos, de Europa o Japón, donde las compañías en sí también se organizan. O sea, tienen formas de comunicarse unas con las otras. Organizaciones laborales, que tenemos la Cámara de Comercio, es una en Ecuador que sí es significativa, pero en general Ecuador también no tiene tanta organización, al menos no formal, ¿no? A través de las Y compañías. justo eso te iba a preguntar, o sea, tú estás hablando hasta cierto punto de que puede existir incluso ahorita una... Es que, a ver, entendamos esto, si vamos a la economía más clásica, tenemos oferta y demanda de algo. En este caso Ujú. estamos hablando de la oferta y demanda de empleo. Estados Unidos durante la pandemia tuvo un fenómeno muy particular que fue como una gran renuncia, si mal no recuerdo, en la cual trabajos, justamente estos Ujú. trabajos que tal vez son por hora, que requieren, que no son trabajos técnicos, que son de baja calificación, tenían una, o sea, se generó una oferta gigante de ese tipo de empleos. Y también yo creo que la industria, bueno, es que ahí ya también hay que ver cómo está formada la economía estadounidense, que se va bastante al tema de los servicios, por ejemplo, que realmente tiende a generar tal vez un poco más de empleo. Ahí entra un tema muy importante. Ecuador no tiene una industria fuerte ni en servicios, ni en, valga la redundancia, ni en productos con valor agregado. Em, ahorita ya hay un tema de subempleo que viene a ser como que el empleo por horas, pagado por facturas, servicios profesionales, que viene a ser como que subempleo. Y yo sí tendría la pregunta, ¿en qué va a cambiar que le llamen empleo adecuado o empleo pleno al subempleo versus lo que actualmente se da? No, tal vez ahí como que un poco no fui muy claro, pero es, tú tienes una estructura de subempleo, digamos, el trabajo del jornal. El jornal en la industria inmobiliaria. Ecuador tiene un boom inmobiliario, pese a que no existe una demanda tan grande, porque también es una industria que es fácil lavar dinero. Entonces, al final, ese empleo pleno que se genera puede ser simplemente como un smoking mirror, o sea, es como un pantalla, como una pantalla. No sé qué tan capacitada esté Ecuador para generar un empleo pleno estable, así sea por horas. No sé si capaz me expliqué bien en eso. Y creo que esa es una Ajá. diferencia con Estados Unidos, hasta La cierto pregunta punto. sería, en realidad, Sí, ¿Ecuador alguna vez estuvo capacitado? Creo que ni siquiera en la época de Correa, cuando se hizo muchísimas reformas, no, o sea, ese es el problema también.
Es que de hecho, es interesante que traes la época de Correa porque ahí se generó un boom de empleo y un crecimiento económico un poco, no diría artificial, sino un dinero impulsado por el gasto público. El tema es que este dinero, el tema es que estas inversiones de gasto público eran en inmobiliario, no eran ¿cómo se llama? No era en algo que se sostenga sobre el tiempo. Entonces, obviamente, el rato que se acabe una obra, o se acaben las obras, o se acabe el gasto público, el empleo iba a caer y la economía iba a tener una suerte de depresión o contracción. Y es el problema porque, como tú dices, tal vez no tenemos una industria que sostenga tanto empleo. Y es por, no sé, aquí puede entrar una culpa del gobierno, puede entrar una culpa también de los trabajadores, pero principalmente del sector privado, que no tiene una capacidad de desarrollo e innovación grande, o no hay un Sí, o sea, interés. lo que tú dices es súper importante aclarar y es hasta cierto punto, supongo, medio obvio, y aunque eso es precisamente lo que, digamos, Lazo va a promocionar, ¿no? O tal vez todos los que estén sugiriendo que se formalice, por así entre comillas, ¿no? Este empleo formal y que si es que la flexibilización laboral estuviera ahí, permitiríamos que estos trabajos entren a ¿cómo se dice? La legalidad, tal vez, los números oficiales del empleo y que por lo tanto al principio parecería que eso resultaría en la creación de un montón de trabajo, que disminuiría el desempleo, etcétera, pero yo creo que en realidad sería prácticamente lo opuesto. Digamos que de alguna forma, obvio esto es imposible, pero todos los trabajos que existen de trabajo informal y subempleo entran a la legalidad, ¿no? Se hace una ley de flexibilización del trabajo y existe el capital para que todos estos empleos informales se entren así, ahí empiecen a pagar impuestos, lo que sea, se hagan empleos de verdad, entre comillas. Lo que pasaría ahí simplemente es que todo lo que estamos viendo ahorita, que sería eh, economía informal, se empezaría a contar, pero eso no significa que en realidad estarías generando más empleo. Yo creo que lo que se vería es que, sí, tenemos ahora todos estos trabajos informales que están dentro de la ley, pero al final del día, como tú dices, eso no es que estás creando más empleo o que estás creando empleo suficiente para que la gente pueda vivir de eso. O sea, si es que estás formalizando los números de la realidad del mercado laboral en el Ecuador, lo único que vas a ver es una cantidad de desempleo masivo. Y siendo realistas, también la razón por la que esto no puede suceder es porque no existe el capital o existe, pero no existe dentro de las normas de la economía ecuatoriana, de, digamos, la ganancia por inversión, o sea, ya sea inversión financiera como sea inversión industrial o lo que sea, no te va a dar los números prácticamente para que le pagues a la gente lo que le deberías pagar y por lo tanto existen todos estos trabajos informales, ¿no? Y gran parte de eso es explotación, eh, sí, de la fuerza laboral doméstica del Ecuador y eso sabemos que está muy ligado a eh, las dinámicas raciales eh, del país, pero también sabemos que hay bastante fuerza laboral inmigrante en el Ecuador, ¿no? Y la razón por la que existe es porque es una fuerza laboral que se puede sobreexplotar, que no tiene las protecciones de la ley, las pocas protecciones de la ley que tal vez sí tienen algunos trabajadores ecuatorianos. Y por lo tanto, todos esos trabajos realmente, si es que tú te propusieras ya, hagamos esto de la flexibilización laboral para que puedan trabajar bajo la ley y todo, lo que pasaría es que desaparecería. No se va a poder pagar. Y, o sea, en teoría sí se podría pagar, ¿no? En un mundo ideal, donde no estemos regidos por el marco de ganancia, por ABC, forma de explotación capitalista
ecuatoriana, por así ponerlo entre comillas, pero pues esa es la razón por la que existen estos tipos de trabajo. Ahora, yo qué sé, si es que comparamos con la forma de, o sí, la forma de capitalismo estadounidense, aquí también existe eso, o sea, existen muchos trabajadores ilegales que vienen de otros países, de inmigrantes que trabajan sobreexplotados, todo, pero yo creo que la diferencia sería que aquí el capital estadounidense sí tiene unos marcos de ganancia significativos, especialmente cuando tomas en cuenta la cantidad de capital que existe en el área no productiva, ¿no? Ya sea en el área mercantil, que está simplemente, digamos, sacando ganancias de la explotación en el sur global. O sea, si es que tú estás trayendo cosas de China, que la gente en China trabaja por menos del 10% de un salario estadounidense, entonces obviamente puedes generar ganancia acá. O simplemente a través de las finanzas, ¿no? Que se mueve ya sea de forma ficticia, o sea, de que como el Bitcoin, ¿no? Que sabemos que no está generando, o no Bitcoin, pero las cripto en general, que sabemos que ellas no generan valor como tal, aunque les duela mucho admitirlo a la gran mayoría Loco, por de ese tipo crypto de bros. comentarios es que, por ese tipo de comentarios es que uno de nuestros invitados creo que nos bloqueó. Puede ser, pero, o sea, y bueno, es complicado. Vayan a escuchar nuestro episodio de las criptos si quieren saber de eso. Yo creo que si hay cierto nivel de valor generado intrínsecamente en las cripto o en el mundo de las cripto, todo, pero la gran mayoría de ese valor astronómico que se ve es simplemente apuestas, loco, es simplemente especulación y por eso hay burbujas que explotan cada cuando. Pero bueno, eso es alejarnos del tema. Pero aquí, digamos, en Estados Unidos, si hubieran ese tipo de reformas laborales, no de flexibilización laboral, de, aquí la gente necesita más acceso a trabajo por hora, lo que sea, o legalicemos a todos los trabajadores ilegales para que ellos puedan entrar formalmente a la fuerza de trabajo. Bueno, ya eso es tal vez algo medio positivo, pero digamos que realmente la reforma que quisiéramos ver aquí es, hagan eso, pero protejan a todos los trabajadores, o sea, no permitas que existan esos niveles de sobreexplotación que se ven hasta en economías como Estados Unidos. Lo que pasaría es una caída del margen de ganancia de muchas de estas compañías, pero sí creo que la economía de Estados Unidos se podría ajustar, ¿no? Y sabemos de eso porque el margen de ganancia desde los años 80 ha estado aumentando, eh, los beneficios por la productividad de los trabajadores estadounidenses desde los 80 ha estado yendo todo hacia las compañías, nada hacia los trabajadores. Entonces existe ese precedente donde podemos ver que la distribución de la economía aquí en Estados Unidos está desproporcionadamente en favor del capital y ha estado así por muchos años, pero no fue necesariamente siempre así. Es por eso que se glorificaba a Estados Unidos como la tierra donde la gente podía eh, de nada llegar a ser, a tener una vida Oye, digna y todo, porque eso eso fuera sí existió en increíble. algún punto. Sí, eso fuera increíble y más bien ahí tú avisas si es que algún rato pudiéramos hablar de cómo murió el sueño americano o cómo se transformó. Fuera como idea random para el podcast, me parecería medio interesante. Sí, sí sería bueno. Podríamos tener a alguien que hable Murió en específicamente de eso. 2008. Murió en No, 2008 y nos la siguen No, gente, vendiendo esa creo, idea. creo que es de la, creo que es durante la crisis del petróleo de los En los 90, 70 no me también. acuerdo, Pero creo que creo de que los 90, 70 o formalmente, 90. formalmente. muere así, corte rápidamente, muere en los 80 con una protesta de trabajadores de la industria de la aviación, irónicamente. Eran trabajadores, bueno, ellos y también la industria de transporte de los UPS, de paquetes. Esas son dos, te hacen, ¿cómo se llama? Paros súper grandes. Y Reagan, que es el presidente en ese tiempo, eh, toma acción, que era algo que no se había hecho El buen Reagan, hasta ese punto. ese Ajá, es y el otro man literal. personaje del que en algún punto debemos de hablar. Y no hay cómo glorificar a Estados Unidos porque la economía aún así estaba bien jodida de otras formas, pero
Ese es el cuento rápido y corto de cómo murió el sueño americano. Pero a mí siempre me daba mucha curiosidad porque los estadounidenses que son de derecha, o sea, los republicanos, se quejan de mucho los problemas que tiene Estados Unidos en el aspecto laboral, por ejemplo, nos quitaron las minas, ya no tenemos trabajo, bla, bla, bla. Y una de las consecuencias de eso fue, por ejemplo, la administración de Reagan y demás. Pero Reagan está totalmente glorificado en la republicana, cuando él es uno de los culpables directos del el estado laboral de Estados Unidos, de muchas formas. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad esa, digamos, no sé cómo definirlo, pero es como que es extraño. Es como un poco con lo que pasa con Trump también. O sea, no sé. Ajá. En cambio, para responder esa pregunta, ahí sí es literal, en mi opinión, ATN, loco, Fox News. O sea, los manes se mandaron una campaña de propaganda como no se ha visto nunca antes en la historia. O sea, la campaña, ¿cómo se llama? La campaña en contra del comunismo, ¿no? Que se mandan antes de eso con, ¿cómo se llama este man? Verga, no me acuerdo el nombre del otro presidente de Estados Unidos, pero bueno, otro huevón ahí, que se mandan una campaña para a todos los comunistas aquí en Estados Unidos totalmente eh, estigmatizarles, y esto pasa en los 60 más o menos, cuando estaba Kennedy y había la crisis nuclear de Cuba, bla, bla, bla. Entonces, al comunismo le hacen una palabra prohibida en el léxico estadounidense. Entonces, imagínate eso, pero ahora a nivel de la política doméstica, específicamente entre republicanos y demócratas, es una máquina de publicidad que más o menos empieza con la imagen de Reagan como un presidente carismático, porque el man era actor antes de ser presidente. Era muy parecido a Trump en el sentido de que era alguien que estaba por fuera de la política de manera significativa antes de realmente lanzarse para ser presidente, y es su carisma lo que le lleva al poder, pero también lo que le lleva a ser una figura que se aprovecha, ¿no? La Cámara de Comercio de Estados Unidos, entre comillas, no estoy seguro cuál es exactamente el nombre, pero eh, ellos le usan y después usan eso también como que siguiendo, ¿no? Siguen en esta campaña y bueno, ahí es complicado, ahí sí nos metemos a mucha historia, porque de ahí tienes Bush, bla, 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 pero en pocas lo que hacen es usan esa imagen, haciendo desde Reagan todo para reformar al, al Partido Republicano, que había estado bastante jodido después de la Segunda Guerra Mundial. Los demócratas habían estado muy bien. Hubo Nixon también, que más o menos cagó la imagen a los republicanos, pero en pocas se mandan una campaña política completamente en contra, en vez del comunismo, en contra de lo que serían los gremios, lo que sería la parte del Partido Demócrata que apoyaba a los trabajadores. Entonces, totalmente radicas eso del imaginario político de Estados Unidos, y por eso tienes gente como Bill Clinton después que son demócratas, pero son demócratas prácticamente eh, en contra de los trabajadores, ¿no? De la parte laboral del Partido Demócrata, y son neoliberales, demócratas neoliberales, incluyendo obviamente Obama y definitivamente a Biden también, aunque Biden es, obviamente, como es el presidente actual, ha cambiado bastante la historia en los últimos años también. Una muy corta narración histórica de cómo fue la relación de los presidentes estadounidenses y cómo fueron aplastando a la clase trabajadora y otros movimientos, porque es, o sea, yo creo que es irónico, porque es parte del manual, creo que fue de Gramsci, el tema de la comunicación. Como, es el uso más grande que da muchas veces la derecha a todo lo que ha hecho, a todos los aportes de Gramsci, porque también, Ujú. no sé, en Ecuador pasa algo similar con los grupos, con las protestas, bueno, o sea, ir al tema luego volvemos al trabajo, pero
la estigmatización por medio de los medios de comunicación está, está ahí, es muy presente, es muy palpable realmente. Tú puedes escuchar Yo a... creo que, en realidad yo creo que el ataque de Correa muchas veces justificado a los medios de comunicación tampoco ayudó. Pero No, 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 claro, es que ahí es un tema de poder. O sea, Correa sabía, volviendo a sacar el manual de Gramsci, es que el aporte que da en ese sentido, en el tema de la comunicación específicamente, porque luego podemos entrar al tema, creo que era de la educación, y había otro pilar que no me acuerdo que mencionaba, pero bueno, estaba la comunicación y la educación. Correa también lo sabía, por eso tenía igual medios de comunicación, pero había un tema mucho más antagónico porque tenías medios de comunicación que eran a favor y en contra. La situación con el país actualmente es que no tienes una situación como que no tienes contrapesos en la comunicación. Los medios de comunicación no tienes contrapesos. La gran mayoría están alineados al gobierno. O sea, al menos los tradicionales, que son Ditu, Teleamazonas, Coavisa, Gamavisión, TC. Ya, todos esos ahorita son alineados al gobierno, pese a que el gobierno decía que iba a vender los medios incautados, igual que dijo que iba a vender los aviones, igual que dijo que, pero bueno, creo que también Lazo sacó el manual y dijo, no, espérate, aquí no podemos hacer eso. igual que dijo que íbamos a hacer Dubái en 100 minutos. Somos Dubái, loco. No sé qué parte de Dubái, pero estoy seguro que Somos Qatar, nos parecemos mucho a Qatar, solo que nosotros no hemos organizado ningún mundial. Loco, Ecuador es Dubái, pero es la parte de Dubái donde literalmente creo que se ven las atrocidades más densas en contra de los trabajadores y el resto de los ciudadanos también, en general. Porque de vamos, todos ley sabemos que detrás de la belleza de Dubái y todos esos rascacielos y todas las fotos de influencers que pone la gente en Instagram, hay un nivel de explotación que hasta a Marx le daría miedo. ni Marx logró predecir esto. Qué denso, o sea, es que no sé, el trabajador es denso. Realmente creo que con el paso del tiempo uno va notando que existe un deterioro realmente dentro de las leyes que tenemos a nivel, ya tal vez yéndonos un poco a Ecuador, así contando, existe un deterioro en cierta medida de las leyes que hay sobre el tema del trabajo. Em, Recordemos que durante la pandemia, y esto el Emilio puede dar también fe, hubo una reforma muy rápida de emergencias que fue la ley de, ¿cómo se llamaba? La ley humanitaria, la de Moreno, no me acuerdo el nombre, creo que sí era ley La ley humanitaria de Moreno, humanitaria. que nada de humanitaria tenía, simplemente fue un pretexto para despedir los trabajadores más nuevos y los más viejos a un coste muy bajo. O sea, fue una forma muy rastrera de librarse de ciertas, ¿cómo decirlo?, de ciertas responsabilidades como empresa, como capital, para con los trabajadores. Y diría que pese a que existido una recuperación en el trabajo, en teoría, porque hay un nivel de desempleo menor, todavía no llegamos al nivel de desempleo prepandemia, pero veamos que desde Correa, creo que era desde el 2014 hasta el 2017-18, ya con Moreno, hubo un deterioro muy grande en la cantidad de empleo y se da en parte por lo que les digo, porque el gobierno, al ser como que el principal motor laboral, pues se olvidó, decidió ya no ser el principal motor laboral porque todo está sujeto al petróleo. Y ahí es donde Yo comienzas a no. tener una conexión muy grande. Espera, solo acabo de decir Sí, sí, eso y ahí es para cerrar el tema de la industria. Ecuador es súper dependiente a todo nivel de qué suceda con el petróleo. Entonces, respondiendo a lo que estábamos preguntándonos con Ricky y con Emilio de en Ecuador se puede o no se puede generar empleo, pues la respuesta es no, es una dependencia del petróleo. El precio del petróleo del mercado es el que en teoría dinamiza el resto de industrias en el país. Ahora sí, dale, Emilio, perdón. Yo sé, yo no, yo no- siempre me he quedado con esta pregunta porque siempre ha habido esa polémica en Ecuador de que si realmente el Estado debe ser el gran motor que
que mueva el empleo, o sea, el mayor generador de empleo. O sea, ¿debe ser el sector público? Es una pregunta que me parece muy interesante, que siempre se ha debatido en Ecuador, porque muchos dicen que tener obviamente un estado obeso es muy peligroso, pero si es que el sector privado no está logrando generar empleo, o solo piensan que es una forma de fidelizar votos para el gobierno de turno. Volviendo a lo que mencionaba antes, yo creo que es, o sea, el Estado tiene un papel dinamizador o sea, no solo en el tema de generar el empleo per se, sino hay otras responsabilidades. El mismo tema de las leyes, en teoría, es una responsabilidad del Estado, pero creo que, o sea, en Ecuador al menos, justamente por el historial que tenemos con la producción petrolera, no es algo sostenible. O sea, es peligroso, de hecho. Estamos viviendo lo que fue Correa invirtiendo a lo loco porque teníamos un petróleo muy fuerte, porque eso representaba ingresos fuertes para el país, y estamos viviendo la contraparte, que sí, ahorita el petróleo tiene un precio relativamente bueno, no llega al precio del correísmo, eso es indiscutible, pero tampoco es un precio bajo, y podemos ver que el gobierno no hace nada, y no mejora absolutamente ninguna situación dentro de la parte laboral, pero sí puede generar, otra vez, puede generar como un espejismo, porque realmente el gasto público, el tema de proyectos, el tema de inmobiliario genera este como espejismo de empleo, porque no es un empleo que de aquí a 5 años vas a seguir teniendo, es un empleo que consigues por un año, porque los principales motores dentro del gasto del Estado al final del día llegan a ser, por ejemplo, inmobiliario, infraestructura, construcción. Y por eso también se dan los casos de corrupción durante la época de Correa, por eso también, bueno, ahorita ni se diga el tema de la corrupción se da por otros drivers, pero eh, no sé, es lo que te puedo decir. Yo consideraría que tiene su riesgo y que pero el papel del Estado, bueno, el papel del gobierno como tal en un sentido legislativo es bastante interesante, importante, es bastante importante. Es que yo lo digo porque, o sea, en muchos países de Europa, no me acuerdo exactamente en cuáles, pero tener un puesto público es algo muy codiciado, es algo que te da un ingreso muy bueno, incluso más que en un sector privado. Pero Acá obviamente te también, preparas mucho para poder conseguir ese puesto, no es como que solo acá no. trabajas, tienes un título Es y ya que es entras. Claro, es que toma en cuenta que ahí tú tienes un tema de padrinazgo. Acá no existe la meritocracia. Acá hablar de meritocracia en el tema de empleabilidad es algo, no sé, como que un poco idílico, porque existe un tema de padrinazgo. Irónicamente, el mismo gobierno lo reconoce en sus declaraciones, ¿no? Acuérdense que hace unos 3, 4 meses un, creo que era un pescador, le decía a Lazo como, bueno, yo he intentado, he tratado de sacar un préstamo y no me han dado, porque obviamente ahí está el sector financiero que no responde con lógica de riesgo ante las necesidades de la gente. Y Lazo dijo, no te preocupes, anda en Ecuador y di que yo soy tu padrino. El mensaje está claro. El sector público es un tema de padrinazgo. Y de hecho incluso tienes un tema de favores políticos. El Plan B esta semana sacó como que un informe de algunos donantes a las campañas de Guillermo Lazo a esta última campaña, y tienes gente como Luque, como Cherres, tienes creo que al mismo Calón, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Y son los que tienen un cargo público, en mayor o menor medida. Entonces, ahí tú ya tienes como que la otra parte, como que tal vez comparar el sector público ecuatoriano con el sector público en Europa o en Estados Unidos va a tener como que esta complicación de que existe realmente una corrupción un poco intrínseca, más allá de que te llames Correa o te llames Guillermo Lazo. Como digo, ahorita estoy dando ejemplos de ¿cómo se llama? De Correa, de Lazo, y también te puedo dar ejemplos de Correa. Correa, por ejemplo, eh,
no sé si sabían, pero la Favorita y algunos bancos, creo que en la primera campaña sí pusieron algo de dinero y Correa evitó que entren algunos supermercados extranjeros que pueden representar competitividad. Nunca entró Walmart, que se suponía que era uno de los proyectos y era porque Correa de alguna manera bloqueó eso. Hubo bancos que no entraron porque la banca en sí no tenía interés en que haya mayor competitividad en términos de crédito. Son otra forma de favores políticos. Entonces, el sector, obviamente, y esto también hay gente muy buena en el sector público, profesionales de primera. De hecho, los perfiles técnicos, a mi criterio, son muy buenos. O sea, realmente hay gente muy buena. Pero si vamos a los altos cargos, a lo que tú mencionas de ese quiero llegar allá, es favores políticos. No existe un tema de preparación. Iba a decir algo y ya se me fue. Se me fue. Se me fue porque me quedé bloqueado Walmart. No me lo esperé en una campaña de correo, honestamente. Ni de banco. De que el presidente que quería volver al Sucre y, y ponernos, quitar el dólar. Me sorprendió. Me sorprendió. No sé, el Em, man no quería que entre y que no mejore. Es de ese tipo de cosas. Si entraba algún banco extranjero, posiblemente tenías mejor competitividad de créditos y tal vez generabas más empleo, pero no sé por qué no hubieron condiciones. Y ahí vamos al último punto, como para cerrar ya, el tema de qué puede pasar de aquí en el futuro con el empleo, tomando en cuenta que principalmente empleo en en el caso de general, el Ecuador, empleo en Ecuador. y luego un poco el empleo general, porque se supone, algunas personas dicen que estamos entrando a una recesión, estamos entrando a una potencial recesión, entonces vamos a ver afectado el empleo y a eso le sumas el hecho de que em, el gobierno tiene este discurso de flexibilizamos el trabajo y van a entrar más empresas gringas ya. Va a entrar inversión extranjera directa en forma de activos. Pero yo digo, las empresas se arriesgan a que al siguiente día te roben todo. ¿Tú invertirían en un país al nivel de seguridad que está Ecuador? ¿Ustedes creen Recordemos que un que, capital llegaría? recordemos Aparte de que yo sé armas. que esta herramienta es una mierda, pero el riesgo país ha variado otra vez la semana pasada. Y, y ¿En qué eso pasó resultado? con Lazo. Por lo del juicio político, como que están pensando dos veces antes de venir. Y esa es una maniobra muy sucia para decir no le destituyan a Lazo o van a haber problemas. Pero bueno, pero José tiene un punto muy válido de que, o sea, la situación, o sea, el gobierno ni siquiera puede garantizar seguridad para sus ciudadanos, va a garantizar que cuando el Barcelona pierda otro final de la Copa Libertadores no saquen el Walmart, dejando el chiste de lado. Pero sí, no sé, es complicado. Pero sí creo que siento que hay una tendencia que se ha visto mucho en torno al empleo de Ecuador, especialmente, justo iba a hacer esta pregunta de cómo en lo que es del campesinado, en lo que es todo lo rural, cómo afectaba ese tipo de medidas económicas. Porque lo que está pasando mucho, por ejemplo, en Esmeraldas, en Manabí, por todo el tema del narcotráfico, que no sé si hay un artículo muy interesante de YK que no sé si les envié, pero hay muchas personas que básicamente están viviendo de vender la droga, que producen, de producir droga enfrentándose a los carteles. Es una forma de trabajo, porque simplemente lo que no hay de trabajo, lo que no se consigue de trabajo, no les da para vivir. Entonces, como que un problema que yo creo que va a ser muy complicado de atajar en el futuro, de cómo, que aparte es de cierta forma dinero fácil. Entonces, no sé, no sé cómo lo ven digamos, ese sector rural que muchas veces es el más olvidado cuando hacen una reforma laboral, por lo general. Y sobre todo de José, que sabe muy bien cómo funciona ahí, y tú lo sabes mucho mejor que nosotros.
Sí, ¿se acuerdan que sí hablamos algún rato del tema del sector rural, de lo que representaba el trabajo? Y es irónico porque creo que con este capítulo, que no va a ser tan largo, se me hace, hay que dejar otros capítulos que pueden ser complementarios. Hicimos un capítulo del sector rural, de lo que representaba el trabajador a la tierra y del aporte que da el trabajo de los campesinos a nosotros, o sea, lo necesario que es el trabajo de la gente que trabaja la tierra verdaderamente. Pero tú mismo lo dices, de los sectores menos reconocidos, más estigmatizados gracias a Guillermín, y principalmente un sector que sí requiere una reforma ya bastante importante. Creo que la última reforma agraria data de los 70s, 80s, no me acuerdo. Eso lo hablamos en el capítulo. Pensé que Correa había hecho una. No me acuerdo si lo hablamos en ese capítulo. Oh, wow. No, Correa planteó algunos cambios y unas mejoras, obviamente, sí planteó algunas reestructuras, pero como tal, una reforma agraria en este punto ya es necesaria, porque ahí entra el hecho de que es el valor realmente que está dando una persona. Y me parece interesante como que tratar de cerrar con un marxista para que el Ricky diga algo. No, mentira. Porque el valor como trabajador que una persona agrega parece que dependiendo del país es afectado. ¿A qué voy? Los productos ecuatorianos son caros porque en teoría la mano de obra es cara. Eso es lo que siempre nos dicen. Pero el problema real está en cómo ingresan los productos de Colombia y de Perú, que obviamente no es que sea una mano de obra menos valiosa o que tenga menos valor la mano de obra. Simplemente es un tema que por tipo de cambio la competitividad de los manes es distinta. Y eso es un tema que ya hablamos también del tema de lo que es la dolarización, de lo que representó la dolarización para el país. Y podemos entrar a cómo esta dolarización, por un lado, puede ser bacán, una persona que gana el mínimo o que gana unos 700, creo que era 800, que es el promedio de la clase media, que representa ahorita como el 20% de la población, algo así. Se va a Argentina y boom, puedes comprarte Buenos Aires, capaz, con tu salario mínimo, ¿no? Es joda de los argentinos que escuchen esto. Nos van a cancelar, Pero nos van a decir que al menos son campeones del mundo y nosotros no. Pero bueno. es verdad, son campeones del mundo. Pero si ya vamos como que a la parte pragmática, ¿qué representa realmente para nuestros productores? Cómo se, cómo nosotros mismos le quitamos valor al esfuerzo que ellos hacen? Y ahí creo que el Ricky más o menos vaya cerrando, porque me parece interesante este A punto, ver, de que para cerrar, el valor que a ver, genera la dale tú y mano de ahí. en Ecuador es distinta a la que genera no es distinta a la que genera en Colombia, pero el capital lo percibe diferente, o se paga diferente. A ver, las preguntas ¿será que se viene una recesión? De la mano de obra en el Ecuador a través de sectores, ¿no? Digamos, la división más significativa del siglo XX probablemente, y bueno, en Latinoamérica, porque en Europa esto también se dio desde el siglo XIX, XVIII, incluso antes, pero esta división entre el campo y la ciudad, ¿no? Y las grandes migraciones que se han visto. Yo creo que en el Ecuador el aumento de la inseguridad, del crimen, todo, hasta cierto punto es una re- mm, sí, o sea, sería una reflexión de la deterioración económica que se ha visto en los últimos años, no solamente económica, pero también política, social, pero en sí, si es que estamos hablando hoy estrictamente del aspecto económico, digamos, del mercado laboral, la realidad es que si es que hubo un periodo de crecimiento y de desarrollo, impulso, mejora que fue bajo Correa, ya sea por las acciones políticas que se tomaron durante ese tiempo o por
el boom petrolero, como habló José, de la dependencia en los precios del petróleo que tiene el Ecuador. Sea cual sea la razón, ¿no? Es fácil reconocer la diferencia en el estado económico del país desde esos años, digamos, tal vez post 2008, yendo hasta el 2013, 14, no sé, y llegando ahora, los últimos años, Moreno, todo lo que se dio, Lazo, sí realmente es fácil ver que, que la condición está difícil. Y si es que hablamos específicamente del ámbito laboral, lo que dice el Emilio, esto de la gente está recurriendo a, yo qué sé, vender drogas, pero no a través de, digamos, la organización de los carteles exclusivamente, pero también a veces solo ellos mismos, ¿no? Entonces, es yo creo que una señal de, de la falta de trabajo que se generó durante este periodo, también en parte por ciertos aspectos de la migración que se dio, o sea, obviamente eh, esperaríamos que el país pueda proteger tanto a sus trabajadores como a la gente que llega buscando refugio político o trabajo en sí, eh, oportunidades laborales, pero la realidad es que el Estado ni siquiera protege a la gente, a los trabajadores locales, ¿no? Entonces, obviamente, la gente que ha migrado eh, también se ha encontrado con muchos desafíos y entre esos ha sido el abuso, ¿no? Por parte del capital local y, y en general la realidad de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos factores sí muestran tal vez no una recesión como tal, pero una deterioración general del panorama económico del Ecuador, ¿no? Ahora, el tema de la recesión en sí como tal es medio complicado porque yo creo que en la época actual, estas, eh, el tema de las recesiones es súper interesante. O sea, la recesión en Estados Unidos se viene hablando desde ya tal vez unos 4 o 5 años y no se da, no se da, no se da. Y ha sido, o tal vez no se da de manera dramática, como fue, digamos, en el 2008. O sea, se ha dado y han habido, yo qué sé, la inflación, ha habido durante la pandemia la gran renuncia, o sea, sí han habido fenómenos económicos preocupantes y que han sido eh, en general negativos para la economía estadounidense, pero no se ha dado lo que estereotípicamente se vería como una recesión. Entonces es interesante tal vez pensar y podríamos discutir esto en el futuro un poco más, cómo ha cambiado este fenómeno que ha sido parte del capitalismo desde sus inicios, de las recesiones cada cierto tiempo, a la época moderna donde eh, seguimos esperando y no es que no se pueda dar, pero creo que se ha vuelto más un estado constante de deterioración económica en vez de un shock cada cierto tiempo. Pero bueno, dejando eso de un lado, yo creo que lo que sí podemos decir es todos estos factores están afectando el mercado laboral. Eso ha resultado también en crimen y el crimen en sí afecta el mercado laboral también. Así que no se le ve bien. Y obviamente estas palabras de flexibilización laboral son más que nada labia. Labia que a la final, si es que se da, se pintarán los números para aparentar que sí es algo bueno, pero como sabemos pueden en realidad enmascarar eh, peores condiciones para el mercado laboral en general. Bueno, con estas conclusiones vamos a pasar a rápida la pregunta random de la semana y que les voy a pedir que, que me digan cuál sería su trabajo ideal si es que no tuvieran que trabajar en lo que están trabajando ahora o, o, o así eso, básicamente. Yo solo voy a decir que y algo más respecto al arte, pero es algo que ya estoy intentando hacer, así que es medio trampa. Pero sí era algo que pensé hace poco, que el problema no es el trabajo de por sí, sino yo creo que más bien son los entornos laborales, que ya hablamos en el episodio con la Daniel y yo sobre los trabajos tóxicos.
Hemos hecho mucha referencia a muchos otros episodios que van a tener que Ya verlos te para... dije, loco, debes poner un listado en la descripción, así como que estos son todos los videos de los que hemos hecho referencia. Escuchen. pero sí me he puesto a pensar que no es que a la gente no le guste trabajar, sino que el momento en el que vivimos ya no te renta vivir, trabajar explotado. Y, eh, o sea, el hecho de que estemos constantemente rogando porque llegue un feriado, porque llegue el fin de semana, porque llegue tu turno para cogerte tus vacaciones 2 semanas, es porque el trabajo se ha vuelto insoportable en el sentido de que trabajas 8 horas en una oficina cuadrada, donde te mandan a hacer cosas insignificantes en su mayoría, a reuniones que no llevan a nada, y demás cosas. Cuando literalmente hay una guerra en Europa, en el patio de Europa hay una guerra en que en cualquier momento a uno de los dos locos se le ocurre mandar una bomba nuclear y básicamente el mundo se está terminando. Y está pasando esto, un acontecimiento histórico tan importante que podría acabar con todo y tú estás en tu oficina, mm, peleando con un cliente en el cual no te quiere hacer caso. O sea, no sé, yo creo que la gente no es que no quiera trabajar, sino que la historia de los últimos años la quitaba de esa alegría al querer trabajar. Y no es como que dicen, no, eres comunista porque quieres vivir del Estado. Cuando ya nos hemos dicho acá que Marx nunca dijo eso. Marx dijo que el ser humano tiene que trabajar, que el trabajo digno es importante para la felicidad de una persona. Y estoy convenientemente de acuerdo con eso y ojalá poder vivir en un mundo en el que todo tipo de trabajo te pudiera dar algún tipo de seguridad, porque también hay muchos trabajos en el que, por ejemplo, sobre todo en el arte, cuando estudié música, por ejemplo, sí es verdad que no todos deberían poder convertirse famosos y tocar en, no sé, en el Wembley todos los años de su vida llenando ese estadio y ganando millones de dólares, pero sí que tengas para poder vivir de ello un poco, ¿no? Y esto se debería hacer para todos en el sentido de que... Por eso justamente también hablaré de que en Europa, no me acuerdo en qué países, porque sé que en España acá, pues no me acuerdo en qué estado, me parece que en Valencia, se ha hablado para reducir la jornada a solo cuatro días de la semana, es decir, de lunes a jueves y que viernes prácticamente empiece tu fin de semana y viernes, sábado y domingo no trabaje. Entonces yo creo que ese tipo de soluciones pueden ser muy importantes para mejorar la calidad, no solo la calidad laboral de las personas, sino también su propia vida. Así como reflexión final en este Día del Trabajador. Pues ahí básicamente mi respuesta a mi pregunta sería que tal vez hubiera hecho algo más creativo. Pero sí es verdad que hacer periodismo me ayudó a hacer cosas mucho más creativas como este podcast, que al final siento que es más mi trabajo que no me paga nada y que me hace sentir explotado, pero es de los que más me gusta. Así que, sí, no sé, ustedes, chicos, qué piensan, qué harían si es que no estarían haciendo lo que están haciendo ahora. Bueno, Richie está viviendo el sueño, está grabando un disco, así que... le- Pero me imagino que es muy estresante hacerlo. Tal vez diría algo que no tenga que ver con la música tampoco en todo caso, pero no estoy seguro que, José, tú sabes qué vas a decir. Fresco, yo sí. O sea, de ley, primero, estoy de acuerdo con lo que dice el Emilio. Yo creo que ya hablé durante el podcast de trabajos tóxicos. En serio, vayan a escuchar todo lo que hemos hablado de trabajos. Eh, que realmente, o sea, a mí me gusta lo que hago ahorita. Creo que preferiría ser profesor universitario, realmente enseñar ya sea matemáticas o economía, o profesor de secundaria también me gustaría. Creo que es algo que me encantaría. Sí, definitivamente, creo que eso es lo que haría, pero me quedo con lo que dijo el Emilio. Realmente, o sea, a ratos hay un tema de que el ambiente no es del propicio y estoy de acuerdo con lo que dijo. Creo que vivimos una época donde el nihilismo, el existencialismo y tal vez el absurdismo priman, pero justamente si nos vamos al tema del absurdismo o también del mismo existencialismo,
no sé, ambas filosofías te buscan explicar que nada tiene sentido, te puedes morir mañana y que nada importa, pero que, no sé, lo que uno hace al día a día es lo que lo mantiene en teoría o es lo que uno busca hacer. Tienes todas las oportunidades por delante y justo por eso tal vez como reflexión, esa última reflexión de este capítulo sería, si quieren dejar el trabajo en el que están y quieren buscar algo nuevo, tal vez es lo correcto. Como dice el Emilio, tal vez mañana que hay una bomba nuclear, el país deja de ser, perdón, el país, el mundo deja de ser habitable y se acabó todo y ¿por qué vas a estar Desarrolla un sufriendo bus, en donde estás? guiño, guiño. Ya, a ver, trabajo random que sería chévere hacer si es que no habría ninguna, si es que no viviríamos bajo la realidad capitalista tardía eh, y que no tenga que ver con la música. Tal vez algo con animales, ¿no? Sí. Trabajar en un rescate de animales o alguna veterinaria. Ay, Algo con tú gatos, un trabajarías café con de Michi, gatos. loco. Tal vez Ajá, tú empiece un trabajarías café de con gatos. Michi. Sí, Aquí literal. en Quito hay, ¿has visto? No he No ido les al de publico, Quito, no, pero tal vez la pero próxima vez. ajá, hay que ir. Tele. Buena respuesta, ve. Muy buena respuesta. Yo decía, José, que lamentablemente tu trabajo está siendo ahorita reemplazado por la inteligencia artificial. Ahora todo preguntamos a ChatGPT. Básicamente le O pregunto sea, si yo, es que vamos, es que justo ese es ya, aquí pusimos dos capítulos de los que debemos hablar. Uno es la muerte del sueño americano y otro capítulo es qué va a pasar realmente con el capitalismo tardío y la inteligencia artificial. O sea, cómo se va a y adaptar y la pudiéramos hablar recesión, incluso, la recesión. y la recesión. O sea, estamos enfrentando una realidad tan distópica que en serio, dejen sus trabajos, búsquense algo que hacer y esperen a que caiga la bomba. Ya, ¿qué más da? Y comienza a sonar Forever Young de fondo, así. No, no, les prometo que no. Bueno, los dejamos porque yo tengo que irme a una feria que va a caer el aguacero de eso acá, pero me voy a ir a una feria, así que muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Esperemos que hayan tenido un buen día de trabajador, que hayan descansado, que el martes no se haya sentido tan pesado. Y nos vamos a ver pronto el próximo episodio en 2 semanas. No sé de qué vamos a hablar honestamente, pero ya verán. Paraguay tuvo elecciones el domingo, no sabemos todavía cómo pasaron, pero pueden escuchar ese episodio. Si es que quisieron saber que fue muy bien ese episodio, además sorprendió básicamente. Me está sorprendiendo como está, la verdad, estoy viendo bastante el podcast y ya mismo termino las clases del máster para concentrarme en la tesis, entonces volveremos al contenido regular de un episodio por semana, probablemente. No lo confirmo, Y pero no te puede olvides de ser. otro, y Emilio, no, haz no que te el olvides de las podcast sea tu sorpresas. tesis, ve. No Busca la puedo, forma. no puedo. No tiene nada que ver con mi tema. Así es que, Eh, F en el chat. Pero bueno, pero recuerda, bueno, van a venirse más cosas. Igual. Esperemos. Sí, con sí. invitados top. Tenemos un invitado muy top que no podemos revelar porque si lo revelamos nunca va a pasar como suele pasar en este podcast. Así que no lo vamos a revelar, pero cuando sea el momento, probablemente cerremos el podcast. No, no, mentira, pero va a ser casi como cuando vino el Iván Urchur con la Majo Reina. Casi a ese nivel, diría yo. Casi, casi a ese nivel. Denso. Tal vez este sería un poco más elevado. Como que, casi como que si vendría Sisek al podcast a hablar con nosotros. Casi, casi. Casi, Más, casi. Casi. Queda pero pendiente bueno, DJ también. muchas gracias a la audiencia. Nos vemos muy pronto.